Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy en el episodio 47 del domingo 17 de abril del 2022. Semana corta y altamente bajista, acciones market leader cayendo hasta un 5%. De todo nos dio esta semana, aunque haya tenido una jornada menos. Así que vayamos directamente a los análisis de esta semana. El índice Dow Jones es el claro ejemplo y me atrevo a decir resumen de los mercados en general. Hace unas semanas planteamos el área de conflicto en estos precios y vemos el impedimento de las velas contra esta zona, y esto luego se representa en los demás activos. 20 velas diarias que muestran la pelea que se da entre los alcistas y los bajistas cuando el precio llega a una zona de conflicto, siendo que esta semana da por ganador a los bajistas. La carta asignada sigue siendo la misma de hace semanas, la carta del conflicto. Y para realizar un análisis amplificado, tomamos esta semana el índice Nasdaq. Una caída de un 9% del último swing o una caída de un 17% desde máximos es lo que observamos hasta el momento. Una zona de conflicto menos marcada, pero lo interesante es dónde se ubica el precio al finalizar esta semana. Zona de soporte y área donde los operadores de patrones podrían buscar un mínimo ascendente para el inicio de una nueva tendencia alcista. Algunos lo etiquetarán como un hombro cabeza hombro invertido, otros dirán que no cataloga como tal. Bueno, la pelea de siempre donde las subjetividades en el análisis de los movimientos hacen su aparición. Más allá de un patrón en sí y más allá de que los bajistas vienen ganando la batalla con las probabilidades a su favor, los alcistas siguen mirando de cerca el área planteada. Justamente este área de soporte y resistencia también están marcados de cara a la semana que viene. Es por esto que asigno la carta de el suspenso. A modo de ejemplo del impacto bajista que hablamos en la semana pasada, podemos ver las acciones de Microsoft de su ticker MSFT. Su imposibilidad de quiebre al alza, sumado a un gap que aún se mantiene abierto, impulsó el precio a la baja. Fuerte movimiento bajista que también se observan en algunos activos de gran importancia. Asigno entonces la carta de el derrumbe. Y conceptualmente mismo análisis para las acciones de AMD. En este caso también siempre es bueno marcar las zonas de relevancia para la operatoria que marcamos en rojo en el gráfico, donde una vez planteadas podemos prevenirnos o incluso tratar de anticiparnos a futuros movimientos. Esta semana incluso el precio quiebra a la baja los $100 claves de este papel. Mantengo entonces la misma carta de el derrumbe. Episodios anteriores citábamos al sector de las aerolíneas y hoy le dejamos un lugar nuevamente con las acciones de American Airlines. Más allá de las caídas generalizadas, esta semana se movió un 16% al alza, llegando a una zona clave de definición, donde el canal bajista y una media móvil lenta nos pone en alerta, con lo cual asigno la carta de la alarma. Felicitamos a los que pudieron encontrar a Pika Wally en el video de la semana pasada, que estaban las acciones de AstraZeneca. Suerte para todos en este episodio también, tratando de encontrarlo. Seguimos de cerca, como siempre, el ETF del ticker ARK y asignamos la carta de la doble cara. El precio ingresando nuevamente a una zona de indecisión, la cual seguimos de cerca teniendo en cuenta que por el momento la tendencia sigue siendo bajista. En nuestra sección internacional les traemos al ETF del Perú con el ticker EPU. País muy revolucionado en las últimas semanas y nunca está de más mirar sus gráficos para que nos ayude a entender también un poco más a la región. Asigno la carta del terreno resbaladizo porque el precio ingresa nuevamente al canal marcado y un aumento de volumen en las últimas 2 semanas nos hace mirarlo de cerca y lo seguiremos obviamente aquí en Compresión Semanal. El
el mercado de las criptomonedas con el Bitcoin a la cabeza, dentro de todo tuvieron una semana tranquila en una pequeña lateralización del corto plazo, así que aprovecho para asignar la carta de el descanso luego de tantas semanas de amplia volatilidad. Aunque no sé por cuánto tiempo podrá permanecer esta carta, pero por el momento queda asignada. Las criptomonedas en general levemente mixtas, donde no podemos definir un movimiento en particular, así que mantenemos la misma carta para todo este mercado también. Pero como siempre digo, vale la pena el seguimiento de oportunidades que uno pueda encontrar, como puede ser por ejemplo el seguimiento de la criptomoneda AABE. Asigno la carta de en la mira sobre una zona clave. Recuerden como siempre que a todo lo citado aquí en Compresión Semanal no son recomendaciones de compra o venta. Las decisiones siempre, como les digo, deben ser personales de acuerdo a los factores individuales justamente de cada uno acorde a su plan de inversión. Tampoco mucho ha sucedido en el mercado argentino, sobre todo cuando miramos el gráfico del Merval en dólares. Semana aburrida si las hay, pero con un precio aún en zona clave de definición para seguir muy de cerca, más allá de que esta semana haya sido muy tranquila dentro del mercado argentino. ¿A ustedes también les pareció aburrido o solo a mí? Díganme qué les pareció en los comentarios, a ver qué les pareció esta semana, y si no, cuéntenme qué van a comer hoy o algo, lo que quieran. La libertad es lo más importante y acá Picasso Bursátil en los comentarios les da ese lugar. Y esta semana en la academia asignamos la carta del suspenso al dólar en la Argentina y explicamos un poco la situación actual. Los bajistas contentos por mantenernos por debajo de los 198, siendo que esta semana cerró en los 190 pesos por dólar. Y pica algo interesante en los ADRs argentinos. Bueno, primero, para aquellos que miran por primera vez estos episodios, es decirles que de largo plazo se sigue observando una lateralización generalizada casi que viene desde el mes de agosto del 2019 a la fecha, como se ve claramente por ejemplo en las acciones del banco BBVA. En segunda instancia, elementos de corto plazo siempre tenemos, como por ejemplo fueron las acciones de Telecom, donde varias semanas atrás veíamos en la calma del activo cómo nos permitió marcar elementos claves para determinar movimientos posteriores posibles. O mismo el movimiento de las acciones de Loma Negra en su ADR que observamos esta semana. Doble cara enfrentando desde abajo la media móvil de 200 ruedas, quebrando la contratendencia que marcábamos en episodios anteriores. Caída libre para Mercado Libre. Salió como un titular de diario. Bueno, las acciones caen un 10% frente a la imposibilidad del quiebre de la zona relevante y se mantiene en el área lateral que seguimos todos los episodios a la espera de una definición. Asigno la carta obvia, la carta de el derrumbe. Y los commodities levemente al alza en general. Lo más destacable, el cobre, que se mantiene por quinta semana consecutiva sobre la zona de máximos, y es por esto que asigno la carta de en la mira. Y no dejamos afuera a la plata, que sigue en zona clave, quebrando esta semana nuevamente la contratendencia marcada, ampliando el seguimiento para la semana que viene. Cerramos la semana con el semáforo rojo caída y los invito a encontrar, como en todos los episodios, a Pika Wally. Espero sus comentarios para decirme dónde estaba Pika Wally. Bueno, ahora sí, felices Pascuas. Si sos vos, sí, a vos que todavía no te suscribiste al canal, te invito a suscribirte y seguirme en las redes sociales, sobre todo en Twitter e Instagram. Estamos también en las demás redes, pero hacemos foco en esas dos para el seguimiento de mercado constantemente todos los días. Bueno, y hasta acá llegamos, hasta acá fue Compresión Semanal, y como siempre les digo, espero que les haya gustado, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.